Tenemos un oyente que nos está saludando y seguramente agregando algún dato a lo que estamos proponiendo, que es hablar de la historia de Lomas de Zamora. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién está allí? Alba Raquel Dianés. ¿Cómo le va, Alba? Mire, yo soy porteña, nací en Barracas, pero desde el año 48 que compré mi terrenito acá en Villa Sastre, edifiqué en el 53, me considero lomense. Soy jubilada, docente de años de Lomas. Mire, cuando iba a la escuela 9, yo que estuve varios años allí, pasaba por la calle Loria, casi cerca de la vía, y veía la casa de Roberto Pairó, el escritor. Uno de los libros, El Mar Dulce, me lo hice mío en la escuela secundaria de Barracas. Mire, después han edificado, no sé con qué permiso municipal, adelante, como un kiosco que es un negocio. Es un desastre el espacio de garaje que han hecho al costado, donde toda la gente se cree que es un vaciadero municipal y tira las bolsas. Cuando paso por ahí, doy vuelta a la cara y miro para enfrente porque me dan ganas de llorar, que la casa de un escritor famoso de Lomas, no sé si era de Lomas, pero vivió allí muchos años. Primero hicieron un restaurante y luego ahora hay un negocio. Está bien que tiene que haber negocios, pero hay tantos terrenos para hacerlo que yo como muy lectora y muy adicta a la literatura, me dan ganas de llorar. Parece que tiran abajo la casa de un familiar mío, pero no, le han puesto un negocio adelante y atrás está, no sé cómo la conservan, la casa de Roberto Pairó. Bien, ahí el profesor le va a hacer una acotación a lo que usted está contando, como para sumarnos, ¿no?, a esta conversación. Sí, bueno, muchas gracias, muy amable. Profesora, un gusto saludarla. Yo también soy de Barracas originalmente, aunque nací en Avellaneda y estoy acá en Lomas desde el año 47. Pero bueno, lo que usted señala es muy cierto. Roberto Pairó escribe ese Mar Dulce en 1527, sí, y por eso la viuda dona la mayor parte de su biblioteca a la Biblioteca Mentrí. La sala principal, claro, está en las obras de Pairó. Seguramente lo que usted señala fue hecho, más allá de que haya alguna placa que recordándolo, mucho antes de que salieran algunas normas. Aún así después las normas se han infringido, pero en este caso no había ningún tipo de declaración de interés histórico de la casa, y no solo se ha perdido la casa de Pairó, se han perdido muchísimas casas. Pero es muy importante lo que usted señala, porque aquello, si no tenemos memoria, no solo de las letras, sino de la historia, de los grandes hombres que vivieron. Pairó no era original de acá, había caminado por casi todo el país, pero murió, como usted bien señaló, aquí en Lomas, y su última obra editada es ese Mar Dulce que todos leímos con gran gusto cuando en la escuela secundaria se leía mucho literatura argentina clásica. Sí, sí. Yo era alumna desde la primaria y secundaria en Normal 5 de Barracas. Exacto, ahí se recibió mi madre también. Nací en la calle... Sí, la calle Larga. Sí, sí, sí. Sí, ahí no es Martín García, pero la calle es... Montes de Oca. Montes de Oca, sí, sí, cerca de Montes de Oca. Bueno, y cuando yo iba a la escuela 9, que estaba con tareas pasivas en biblioteca, fue en 1973 y 71 y 72. Sí, la República del Paraguay es la escuela esa. La Escuela República del Paraguay. Exactamente. Que tiene declaratoria, creo también. Esa se la trató de preservar también en su edificio original, ¿no? En la parte, la fachada. Sí. Luego me tuve que pasar a Almirante Brown para poder ascender, porque si no en Lomas me quedaba siempre como secretaria, que era directora. Mirá vos. Bueno, profesora, ha sido un gusto, digamos, obtener su testimonio, agradecerle, por supuesto, la generosidad y la molestia
de llamarnos a la radio. Tenemos lamentablemente poco tiempo, ¿no? Es mi vida la radio de Lomas. Qué grande, así que bueno, la invito a seguir escuchando este programa que es realmente magnífico, sí, porque las personas que nos están acompañando están graficando en 2 horas muchísimos años de la historia de Lomas de Zamora. ¿No se podrá hacer algo por esa... Mire, si yo tuviera dinero, compro y tiro abajo ese negocio que han hecho. Vamos a averiguar en qué estado está Municipal, señora. Un gusto, ¿eh? Sí. Le mandamos un cariño grande, ¿eh? Sigo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, la gente que se va sumando, estas historias orales que uno va conociendo. Pero, profesor, teníamos allí que cerrar un concepto que estaba dando antes de la pausa. El concepto de la encarnadura de la historia. Usted me preguntaba cuáles son las reacciones humorales, el imaginario colectivo de los argentinos. Yo quiero creer porque uno tiene acá a los hijos. Yo soy abuelo de 14 nietos y me vanaglorio de eso. Algunos de ellos ya no están en el país, pero yo digo, los que sí están, ¿no? Acá hay una labor fundamental para que la historia se encarne. La educación en el ámbito de la historia, tiene que ser una historia generosa, inclusiva, que haga juicio crítico, que no haga panteones de mármol, figuras de cera, que ubique a la historia encarnada, pero la historia encarnada a veces se le entiende mal, mi querido amigo. Se le entiende contando los problemas de alcoba, relevando porque son realistas, se hace realismo histórico, entonces si se pasa por la ciénaga, no se muestra el reflejo en la ciénaga de la luna, se muestra el barro interior del hombre que es pecador, y que entonces las figuras se denigran. Ese revisionismo histórico es una porquería. Es una porquería. Y se usa mucho. Y vende mucho. Y hay gente que escribe cada 15 días. Uno dice, ¿cómo pueden escribir? Esos no son investigadores. ¿No? Y además mezclan la historia con la ficción. Y la gente no termina sabiendo al personaje. No es Manuel Gálvez escribiendo La vida de Rosas o La vida de... que hacían novela histórica, ¿no? Sino que hacen historia novelada, pero una historia novelada falsa. Bueno, todas estas cosas son las que deforman esa creencia, porque la historia es la que nos debe, a mi juicio, encarnar en la nacionalidad. Y si la historia se encarna en la nacionalidad, ¿sabe lo que dejamos de ser? Dejamos de ser solo habitantes de un censo. Gente preocupada para ver si con 3 o 4 nacionalidades se puede entrar más fácil en Europa. Claro. ¿Sabe? Y entonces, esos nacionalismos del corazón no están escritos mal, no están escritos con Z, no están escritos, son porque son lo que se... Mire, hay una hermosa poesía, y con esto quiero dejarle hablar a Margarita, porque si no, los viejos profesores somos muy charlatanes. Hay una hermosa poesía de una mujer que nace en Rusia, que es judía y que es poeta y que fue muy amiga de Alfonsín Storni. Se llamó Julia Prisluski-Farni. Y así como Legario Andrade dice, la patria donde he nacido, o sea, la tierra, ¿no? Nací acá, como yo soy argentino, de Argentina. Pero Prisluski-Farni era judía, era rusa y emigrante. Y entonces cuando escribe dice, la patria no está donde se nace, sino allí donde quiero arar y dar hijos, y allí donde quiero morir, allí está la patria. Yo no entiendo a los universalistas, no entiendo a los de la patria global. Entiendo que todo hombre es mi hermano, naturalmente. Nada de lo que es humano me es ajeno, decía Terencio, un romano. Pero otra cosa es esta adhesión telúrica a la tierra y a los hombres, a los próceres. Si los contamos bien, si no hacemos Olimpos mentirosos, si no hacemos una historia de buenos y de malos, sino una historia integrada en el amor a la patria, Curupaití, vuelvo a repetir, mal dirigidos, traicionados, llevados a una guerra que a mi juicio fue errada. Hay otros que creen que no, pero la muerte de esos muchachos, Dominguito, el hijo de Sarmiento, futuro presidente, no me acuerdo, Francisco, Paz, el hijo del vicepresidente, chicos de 19, 21 años, o solo creemos que murieron los chicos de la guerra de Malvinas. Acá la patria se hizo con sangre. Claro. Acá se merito los héroes de Malvinas, por el amor de Dios, ¿cómo no los voy a meritar? Pero no fueron muertes inútiles, claro. Son muertes que nos arraigan,
aunque hayan sido mal conducidos. Son muertes que no podemos seguir repitiendo que son los niños. Murieron como mueren los hombres valientes, como murieron los hombres que lucharon por la patria argentina. Cuando decimos, perdóneme que me emocione, porque yo el énfasis es propio mío, que me disculpe la audiencia. Pero cuando nosotros decimos que esta patria, los argentinos descendemos de los barcos, no estamos diciendo una verdad completa. Descendimos de los barcos siempre, desde los tiempos del siglo XVI, y nos mezclamos con los aborígenes, que tampoco eran originarios, que vinieron de migraciones sucesivas. Son palabritas que se pueden y ahora es muy difícil sacarlas. Están bien. ¿Quién habla? Está bien. Pero cuando los gringos llegaron, cuando mis abuelos llegaron, yo tengo una sola bisabuela argentina, cuando mis abuelos llegaron, la patria estaba hecha, caramba. La patria estaba hecha y estaba ganada. ¿Y con qué se ganó? Con un acuerdo de Cancillería, con un regalo de los viejos amos, porque los ingleses nos apoyaron. Lo ganamos con sangre, con muerte. O la gente cree que esto fue gratis. Que vino de una yapa de almacenero. Usted conocerá, es joven, pero yo digo la yapa. ¿Qué es la yapa? Me preguntan los chicos. Una yapa de almacenero. No, fue con sangre, con lágrimas, con dolor, con muerte, con pérdida de bienes. Si el argentino de hoy es un personaje tibio, merece por ahí arriesgarse en la soberanía que tiene. Miren lo que le digo. Tal cual. Sigamos con ¿Cómo retomar bueno, ya ahora, que hablamos de yapa, le cuento. Ustedes saben, hagamos amable cuando en las pulperías se solía servir el café con leche. Se ponía el platito, el café, y se lo hacía rebalsar. Esa era la yapa, entonces tomaban un poquito más del plato. Siempre se aprende algo. Yo que recibía, cuando mamá me mandaba al almacén, que se abrían esos cajones de madera, para con una cucharón grande poner los fideos en una balanza que seguramente el gringo pesaba mal, en una bolsa de madera. Después la yapa por ahí eran los caramelos que nos daba el chico, porque no sabía mirar bien si el kilo estaba justo. Claro. Hablo mal de los comerciantes, no es cierto, no está bien lo que digo. Hay muchas cosas para contar. Acá en Lomas, frente al Hospital Gandulfo, hay un restaurante que era un viejo almacén. Y mi nieto todos los viernes se emociona por ir y ver cómo eran las estanterías, entonces le cuento cómo se servía, cómo compraba. Digo, no había las galletitas como venís ahora. Ibas, compraba, te lo envolvían en papel de estraza. ¿En qué me hace? Entonces uno va contando, está emocionado con el aparato de aceite. Está enloquecido cómo se usa, es muy lindo. Algo todavía queda en Lomas, algunas cosas quedan. Todavía se puede seguir viendo. Acá nomás, a una cuadra, detrás de ahí sobre Boedo y Manuel Castro, en la esquina hay varios negocios. Atrás de esos está el primer Consejo Deliberante. Ahora, qué lástima que no hay, y esto muchas veces lo hemos hablado, y hace un rato traíamos a la charla a un amigo en común, como es el arquitecto Rubén Vera, que en el ámbito de al menos la ciudad de La Plata, yo no sé si alcanzó a hacerlo después en otros sectores de la provincia, aquello de la noche de los museos. Una vez lo hice solo. Qué interesante sería que la gente que vive acá o que está de paso por acá conozca con mayor detalle los museos, pero también quizás esto que estamos contando, ¿no? Ese elemento que está, esa máquina que está en algún viejo comercio, o en la esquina hay alguna edificación o algún instrumento que pertenece, digamos, a la historia del lugar. Que haya un recorrido, digamos, hecho por profesionales, por gente que lo sepa, que lo explique, y que, bueno, uno empiece a levantar la vista y no solamente a caminar con la cabeza hacia abajo, ¿no? Totalmente. Sí, y las fotos, el tema de no tirar fotos antiguas, por favor. Estoy encontrando fotos maravillosas de la Plaza de Lomas, que no las había visto nunca, con los floreros del arquitecto Tais mostrando la primer municipalidad en una calle sobre Manuel Castro, y nunca había visto esa foto. Hay fotos muy lindas, o sea, no tiren las fotos, traten de donarla a los museos o de algún instituto histórico, por favor, porque realmente es valiosísimo eso. Tal cual. Bueno, retomamos. Vamos a retomar la década. Usted empieza hablando. Bueno, hicimos un panel
y estamos ya para 1850, hablábamos de cómo se van abriendo las calles, cómo se van haciendo edificios, cómo se van donando los terrenos para armar la plaza, la catedral, para llegar al 1865 después con el levantado de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Pero hacia 1861, tanto Esteban Adrogué como Francisco Portela, Victorio Grigera, fueron a peticionar la creación del partido de las Lomas de Zamora, que iba a llevar el nombre de Nuestra Señora de la Paz, o sea, Pueblo de la Paz de las Lomas de Zamora, que en las actas cuando lo firmaron se olvidaron de ponerlo. Claro, que hasta hace no mucho tiempo en la estación de Lomas estaba el cartelito, sí, ¿no? pero vos llegabas a Lomas y veías Pueblo de la Paz y la gente que no conocía seguía de largo hasta Lomas. Fue un error eso, un apresuramiento, porque la historia también hay que ponerla y hay que dar tiempo. Si se hubiera puesto debajo Lomas de Zamora, pero algunas autoridades quisieron ayudar demasiado, fue en el gobierno de Duhalde, y no escucharon la voz del instituto, que justamente peleaba por el casco histórico que se llama La Paz. Claro. Hay una pequeña aclaración o acotación a lo que dice Margarita, que no está mal, pero para esta visión que vemos es tan pequeña, Lomas, a pesar de todo lo que se crea, que en el censo de 1869 no llegábamos a 4.000 personas. Yo no traje las cifras acá. 1869. ¿Y saben cómo nos llamábamos el partido? No empezó llamándose La Paz, no. Era el partido judicial de campaña. Era un partido de campaña, era todo rural. El partido judicial de campaña. Entonces es 1861, como bien dice, con las primeras autoridades, con esta segunda generación de los pobladores de las chacras, que eran los herederos, y lo que vale decir es que después, cuando se crea el pueblo, un año antes de que pase el ferrocarril, y es que es el que cambia las cosas, porque ferrocarriles no ferrocarriles, sino que había ciudades en el resto del país, algunos por tradición religiosa y otros por tradición, para algunos masónica, de La Paz. Entonces no se podía repetir el nombre. La primera imposición del nombre, digamos así, de esas Lomas de Zamora, que eran la visión de Tomás Grigera, y por eso nos dividimos algunos historiadores, algunos en defender el viejo nombre con el geo, el toponímico es Lomas, y el nombre que se había impuesto en vez de los jesuitas era Zamora, pero Zamora fue gobernante 30 años, Claro. Fue dueño 30 años, no se crea que era el dueño, otros hombres pero le puso a tal punto que fueron también los miembros del instituto, de las comisiones, que sacaron el error de la primera placa que tiene por ahí el Museo Americanista, que todavía está cerrado, esperemos que se abra pronto, que decía, ubicaba al Zamora, que era Francisco de Zamora, que era un hombre que había venido con Garay. Y se descubrió, que Garay ese no, es el Juan de Zamora que compra en el siglo XVIII. Garay está ya varios años en el cielo. Nos interrumpo un segundito porque tenemos otro oyente que quiere sumar también conceptos a esta conversación. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola. Hola, buenas noches. Pues yo soy Estela de Monte Grande, que me dijo que lo espere y lo estoy esperando. ¿Cómo le va, Estela? Gracias por aguardarnos, muy amable, muy gentil de su parte. Dígame si no es para perderle el momento de emocionarme, por el hecho de que yo hoy escuché declamado en un 25 de mayo la canción, voy a decir canción, Patria, y ahora recién me entero que era de Olegario Andrade. Por ustedes termino de enterarme. Pero yo he cumplido 10 veces los 8 años que tenía entonces. Soy memoriosa y dura para olvidarme de las cosas que me interesan, porque siempre quise saber el autor. Cada vez que abrí un libro, yo empecé a leer a los 6 años, porque tengo el defecto de ser zurda, y mi papá le dijo a mi mamá, esta nena no puede ir zurda al colegio porque las van a mortificar. En aquella época no se usaban los zurdos. ¿Le digo algo? Yo también soy zurda, y cuando empecé a escribir, escribía al revés. En vez de poner Margarita, ponía Atiragram.
está bien, hermoso nombre, modificación. Todo al revés. Bueno, pero yo me vengué, escribo con la mano izquierda, con la derecha y a máquina también. Bueno, les mando un saludo. Señora, un agregado, no es una canción. Patria es la tierra donde Patria donde se ha nacido, es un poema de Olegario Andrade. Sí. No sé si se ha hecho canción, no la conozco, sería también interesante saberlo. No, fue un defecto mío de decirlo, debido a la emoción que me... No, pero sí. Pero ese lo habían declamado. Sí, así es. Un chico que creo que estaría en 6º grado. ¿no? Claro, sí, se leía siempre esa vieja y hermosa poesía de Andrade. Andrade tiene unas hermosas poesías. Así que ahora le voy a pedir a mi nieta que la busque en la computadora. Sí, señora, un gusto, Muy amable, señora, Lo felicito. Muchas gracias. A la radio y todos sus programas. Muy amable. Bueno, estas son las charlas que vaya si la gente se involucra en la historia, ¿no? Que se emociona. Sí. Tiene que ver también ese involucrarse con la vieja escuela primaria que nos educaba con guardapolvo blanco. Mire, yo he sido profesor siempre en escuelas de universidades, también en universidades nacionales, pero en universidades privadas. Pero siempre defendí la escuela pública, no en el sentido que se defiende a veces hoy. La escuela pública que yo estudié tenía crucifijo, no renegaba de Dios, con los maestros, no, era una escuela integradora, pero era el del guardapolvo blanco, el del felipillo, el mate cocido, era inclusiva a su manera, hoy se dice que es mucho más inclusiva, es posible, pero yo de esa escuela soy feliz. ¿Y sabe qué? Esa escuela pública me metió las Malvinas en el corazón para toda la vida. Mire lo que le digo. No estoy diciendo, es una verdad de perogrullo, pero nos enseñó el respeto a los padres, a la familia. Es decir, era escuela libre, gratuita, laica, pero había, en la escuela laica esa yo estudié religión.